cosas que parecen buenas, o sea, que alguien las enseñó y se tomaron como una verdad, pero no es verdad. Entonces que el Señor nos ayude primero a sacar de nosotros todas aquellas cosas que nosotros las tenemos como verdaderas, pero que no son verdaderas, a sacarlas, hermano, para que el Señor las llene nuestro ser con la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos queriendo entender muchas cosas. Aquí estamos queriendo, Señor, asimilar muchas cosas. Ayúdanos. Levantamos nuestro clamor al cielo pidiendo auxilio. Queremos entender, queremos revelación, queremos conocer más. Queremos, Señor, ser llenos con esa palabra de verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, te derrames aquí en este lugar, en esta casa, un manto de revelación, Señor, ese manto que está escrito en tu palabra, que quites todo manto de duelo y nos des un manto de alabanza, que quites todo aquello que no viene de ti, como dijo el Señor Jesucristo, todo lo que no sembró el Padre será desarraigado. Señor, nosotros somos una tierra, somos un campo, y todo lo que el Padre no ha sembrado sea desarraigado, sea quitado de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, todo aquello que nosotros hemos recibido como verdad, pero que no es verdad, hoy, Señor, le pedimos al Señor de los cielos, le pedimos a nuestro Padre Celestial que envíe a sus ángeles para que arranquen de nosotros todo aquello que el Padre no ha sembrado, que sea desarraigado. Queremos ser terrenos sembrados con una sola semilla. Queremos ser terrenos que no tienen semillas diferentes, Señor, sino que semillas que vienen del Señor. Solo esa semilla genuina, que es la palabra. En el nombre de Cristo dejamos este tiempo en tus manos y seas tú, Señor, obrando. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, amados, miren, que el Señor nos auxilie. Hay cosas que son bien más complicaditas de enseñar, pero que yo sé que con la ayuda del Señor las vamos a lograr entender un poquito mejor. Hemos estado hablando de lo verdadero. Hemos estado hablando, hermano, cómo hay vid verdadera, hay camino verdadero. Y yo creo que esas dos cositas las hemos encaminado un poquito mejor. Pero hay algo que está en mi corazón desde ya días, y es que revisemos lo de la simiente verdadera. En el libro de Jeremías capítulo 2, voy a tomar ese versículo de base. Le ruego ahí que tenga su Biblia abierta. Le ruego también, hermanos, le ruego de que esta noche tal vez hagamos algo diferente. Si yo en lo que voy predicando hay alguien que tiene consulta, levante su mano. No tenga temor. Yo sé que a veces aquí en medio de la iglesia es un poquito más difícil, pero en los discipulados se puede mejor. Pero yo quisiera ir, hermano, que nos acostumbremos a charlar, a que si hay alguien que necesita una explicación mejor, pues que tenga la confianza, levante su mano y pregunte. Este tema es realmente, hermano, yo no sé cuánto me voy a tardar para poder explicar algunas cosas, pero en el nombre del Señor ahí vamos a ir. Mire, en el libro de Jeremías capítulo 2 verso 21 le están hablando a Israel. Usted sabe que todo lo que se le dijo a Israel hay que revisarlo, porque nosotros somos ahora el Israel espiritual. Entonces le dice el Señor a Israel: yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. Dice la Reina Valera actualizada: yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. ¿Cómo pues te me has convertido? Todo esto, hermano, es importante. Mire, ¿cómo te me has convertido? O sea, que tomó otra forma. ¿Cómo te me has convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña? Se convirtió, no es que nació así. Su origen no es ese, sino que se convirtió, hermano. Una vid que tenía
hermano, simiente, dígame algún sinónimo de simiente. ¿Qué será una simiente? Es una semilla. ¿Perdón? Sí, pero ¿sabe el origen de esa palabra? Es que esta cosa a veces cuesta hablarla, pero de allí viene la palabra semen. Y el semen es una semilla. Entonces yo quiero que nos vayamos metiendo en esto. Y esto tiene mucho que ver, hermano, con la parábola de la semilla, cuando el Señor dice que Él salió a sembrar y la semilla. Eso se puede decir semen, sementera, se puede decir simiente. La simiente que cayó en buena tierra, esa simiente fue la que creció, germinó y dio fruto. Oiga todo esto, hermano, es impresionante. Yo tengo una cantidad de información en mi mente que yo no sé ni cómo explicarla, pero le pido auxilio al Espíritu Santo que me ayude. Entonces toma mucho más fuerza aquello que dice nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. El fruto, hermano, el fruto es el que va a hablar de qué simiente somos. Yo quiero que vaya conmigo. El fruto va a decir de qué simiente somos. Por ejemplo, hermano, no vayamos a esperar que de un palo de mango vayan a salir lichas, ¿va? Porque no es esa la semilla que se sembró. O sea, el fruto va a decir quiénes somos. Si va conmigo ahí, el fruto va a decir quiénes somos. Entonces dice, hermano, que el pueblo era de una simiente verdadera, pero que se convirtió a otra cosa. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar eso? Que en medio del crecimiento hay un trastorno en la planta. Eso puede pasar, hermano. Eso le pasó a Judas. Judas fue genuino seguidor del Señor, pero con el transcurrir del tiempo se fue por otro lado y al final terminó mal. Entonces, su fruto fue amargo. Su fruto no fue bueno, hermano. Fíjese que si usted busca en Isaías capítulo 5, tiene algo que ver con esto, porque ahí dice, hay una canción que canta Isaías así poéticamente. Usted lo busca, yo quiero que lo busque ahí. Y dice, hermano, que esta es una canción para el amado. El amado tenía una viña en una tierra fértil, dicen algunas versiones. Él la arregló, la cavó, la despedregó, la limpió y sembró una vid escogida. Pero de pronto esa vid dio frutos amargos. Dio frutos, hermano, que no era conforme a lo que se había sembrado. Entonces todo eso nos tiene que poner a meditar, hermano. Todo eso nos tiene que poner a meditar. Entonces mire, simiente es la semilla. Y la semilla va a crecer y va a desarrollar. Y lo que al final va a decir quiénes en verdad somos es los frutos. El fruto va a decir quién en realidad somos nosotros. Entonces el fruto que estamos dando, hermano, es el que va a hablar si nosotros estamos bien o estamos mal. Si nosotros si nosotros no hemos sido, como dice esta versión, convertido. Le voy a leer otra vez Jeremías 2:21. Yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. Y el Señor se pregunta: ¿cómo pues te me has convertido en una cosa repugnante? ¿Cómo si yo sembré una semilla verdadera? ¿Cómo es que ahora tú muestras otra cosa? ¿Cómo es que eres una vid extraña ahora? Qué impresionante esto, hermano. Entonces mire, nosotros debemos de buscar esa simiente verdadera. Nosotros tenemos que buscar, hermano, desarrollarnos en esa simiente verdadera. Entonces tenemos que buscar lo verdadero. Entonces, cuando revisamos la palabra en cuanto a esto, cuando abrimos la palabra en cuanto a esto, pues esa simiente verdadera, hermano, fue dada a Abraham. En Génesis 22:18, después de que Abraham ofrece a su hijo, recuerde que lo llevan Abraham, le demandan ahí a su único. Hermano, él sube al monte con Isaac, lo pone en el altar, lo ata al altar. Y cuando lo iba a sacrificar, dice que el ángel del Señor le habló y le dijo: no le hagas daño, ya vi que eres fiel, ya vi que eres un hombre que temes al Señor. Entonces, resultado de eso, mire lo que le dicen a Abraham. Le dan esta promesa:
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Interesante, hermano, que no le dicen en tu simiente serán benditas solo el pueblo de Israel. No, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ahí hay una simiente. Y esa simiente tiene que ver con la que el Señor dice en Jeremías 2:21. Hermano, esa simiente es la que se menciona en Jeremías 2:21. Yo le puedo decir, esta es la simiente verdadera. La simiente de Abraham es la simiente verdadera. La semilla de Abraham es la simiente verdadera. Entonces dice el Señor, yo te voy a hacer, Abraham, que en tu simiente sean benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, prácticamente lo que le están diciendo a Abraham: Abraham, en tu simiente serán benditas toda la humanidad. Ahora, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo es que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las personas, por decirlo así, toda la gente, todas las naciones? Pues había que meterse en esa simiente. Qué difícil eso, hermano. ¿Y cómo nos metemos a esa simiente? Entonces, aquí vienen un montón de factores. Por ejemplo, ¿cuál de todos le leo? Si quiere, leamos lo que dice Romanos 11. Dios santo, hermano. Mire, le ruego que tenga sus oíditos bien despiertos por todo, porque yo le pido al Señor: Señor, yo no solo quiero hablar esto, yo quiero que los hermanos podamos entrar en esto. Dice Romanos 11:11. Pablo habla un poquito de esto. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión han venido la salvación a los gentiles. Ahí están los gentiles, para causarles celo. Vamos a ver, vamos hasta el versículo 15. Porque si el excluirlos, está hablando del pueblo judío, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dice el verso 16: si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, eso está hablando del pueblo de Israel, hermano, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante, hermano, dice, en ellas, en la rica savia de la raíz del olivo. Entonces, mire, en Jeremías 2:21 leímos que el pueblo se convirtió en una vid extraña, siendo, hermano, una vid genuina, teniendo una simiente verdadera. Fue convertida en una vid extraña. Y aquí nos están diciendo que nosotros, siendo olivo silvestre, hablando de los gentiles, nos injertaron en el olivo original. Entonces, eso me lleva a pensar, hermano, que siendo de la simiente original se puede perder alguien porque se dejó injertar una vid extraña en él. Empezó a recibir cosas que no eran del Señor. Empezó a ser sembrado con una semilla que no era del Señor. Pero a nosotros nos pasó al revés. A nosotros, hermanos, siendo un olivo silvestre, fuimos injertados en la vid verdadera, en el olivo verdadero, y ahora estamos con esa rica savia. Ahí dice ese versículo, estamos disfrutando de esa rica savia. Entonces fuimos injertados a esa parra original, a esa parra, hermano, de la vid verdadera, a esa parra de la simiente verdadera. Entonces, esto sin duda, hermano, le voy a leer otro versículo. Esto sin duda es únicamente por la obra de Cristo. Vamos a leer otros versículos y vamos a tratar de explicar esto. Mire, Gálatas 3:13. Vamos a leer estos versículos y luego vamos a hablar. Gálatas
3:13. Dice el apóstol Pablo: Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero dice el verso 14: para que la bendición de Abraham, ojo con este versículo, hermano, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles. Tal vez voy a escribir esto aquí para que sea más así didáctico. Hermano, allí se habla de 3 personajes. Se habla de la bendición de Abraham. Se habla de la bendición de Abraham. Pero dice que esa bendición de Abraham solo se va a hacer visible o va a ser efectiva por medio de Cristo. ¿Para quién? Para los gentiles. Entonces vea, aquí están las promesas de Abraham. Aquí le dijeron a Abraham: en tu simiente, Abraham, van a ser benditas todas las naciones. Pero nosotros los gentiles no teníamos nada ahí, hermano. O sea, nosotros, el pueblo que no era judío, imagínense que la gran parte del mundo, porque los judíos son unos pocos, viéndolo ya a nivel mundial. Entonces, ¿cómo íbamos nosotros los gentiles, los que no somos judíos, cómo íbamos a tener acceso, hermano? ¿Cómo íbamos a tener acceso a esa bendición que le dijeron a Abraham: en tu simiente, en tu sementera serán benditas todas las naciones? Como si nunca íbamos a ser hijos de Abraham. Entonces viene Cristo y dice la Biblia que Cristo viene a unir esto, hermano. Entonces Cristo toma de la mano a Abraham y por medio de Cristo nosotros obtenemos esa bendición de la simiente de Abraham. Le voy a dar otros versículos para ponerle un poquito más de base a esto. Efesios 2:11. Le quiero leer estos versículos para quedarnos hablando en otras cosas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, otra vez, vosotros los gentiles, en la carne, llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. Eso es lo que estaban circuncidados y los que no estaban circuncidados. Recuerde que la circuncisión viene desde Abraham. La circuncisión no viene de la ley. La circuncisión es el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, los que no estaban circuncidados, hermano, no teníamos pacto. Dice: hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Tomemos nota de esto: separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas que le habían dado a Abraham, sin tener esperanza. O sea, no había esperanza alguna, hermano. Y estábamos sin Dios, porque estábamos separados de Dios. Pero el verso 13: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo, hermano, la sangre. ¿Qué hay en la sangre? Pero ¿qué hay en la sangre? ¿Qué información hay en la sangre? El ADN. Por eso qué importante es tomar Santa Cena, hermano, porque nos estamos bebiendo su sangre. Nos estamos bebiendo su ADN. Entonces, por medio de la sangre, por eso, hermano, cuando nos van a hacer alguna prueba de algo, ¿qué nos piden? Sangre, porque ahí está la información. ¿Sabe usted, hermano, que en una semilla, hablando de árboles, en una semilla está toda la información del árbol? En una semilla está toda la información del árbol. Y por eso es que ahora, hermano, la ciencia puede modificar la semilla.
Todo esto es interesante, hermano. Por eso es que la ciencia hoy, mire, usted mira los elotes que compra en el supermercado y usted los mira con los granos todos así parejitos, el mismo tamaño, hermano, lindos. Pero eso es porque están trastocados en su semilla, en su genética. Lo han trastocado todo. Ahora salen uvas sin semilla, hermano. ¿Ya por qué? Porque le quitan esa información de la semilla, de la genética, le quitan esa información para que ahora salgan así sin semilla las uvas. Entonces, pero lo que le quiero decir, en la sangre está la información genética. Entonces Cristo, por medio de la sangre de Él, hermano, lo que hizo en nosotros fue ponerlo su sangre, y ahora usted y yo tenemos la genética de Abraham. Qué impresionante esto, hermano. Entonces ahora en nuestra genética espiritual, porque todo esto es espiritual, en nuestra información genética espiritual, usted y yo, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos hijos de Abraham por medio de Cristo. Entonces, mire, le leo otro versículo. Es que hay bastante información de esto, hermano, pero lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Siempre me ha impresionado este hombre. Juan 1:47 está la historia de aquel que se unió a Jesús. Fíjese que ahí con mi esposa estamos viendo una serie ahorita que cómo lo hace entender algunas cosas, hermano, que en la Biblia tal vez no están tan explicadas. Se llama Los Elegidos, se dice en español. La estamos viendo y hablan y pasaron una escena de este hombre, Natanael, y dice, hermano, la Biblia: Jesús vio a venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, a quien dice, en quien no hay engaño. Mire lo que vio Jesús en este hombre. Mire, es como que ahorita me dirija a uno de ustedes y diga: este es un verdadero hondureño. Pero usted me va a decir: si quiere le muestro mi cédula de identidad, hermano, va a ver que yo también soy hondureño. ¿Qué le parece que el Señor exclamó esto en medio de israelitas? Si con todos los que andaba Jesús eran del pueblo de Israel. Pero él miró a este Natanael y dijo: este es un verdadero israelita. Entonces, ¿quién es un verdadero israelita? Esa es otra pregunta, hermano. Hablando de por lo menos aquí dice Jesús, en el cual no hay engaño. Hay que ver entonces eso, ¿va? Que cuando hay engaño en nuestro corazón, eso nos puede quitar identidad. Cuando hay, hermano, por eso le digo, cuando hay un tipo de semilla que no es del Señor, que ha sido sembrada en nosotros, hay que pedirle al Señor que quite eso, hermano, que arranque eso. ¿Sabe qué decía nuestro Señor Jesucristo? Ahí viene el príncipe de este mundo, pero que de mí no puede reclamar nada. Eso dijo el Señor Jesús. O sea, en mí no tiene nada que reclamar. Nosotros tenemos que ser, hermano, hijos de Dios, en el cual el enemigo no pueda reclamar nada en nosotros. Fíjese que mi apóstol cuenta una anécdota, o no sé si el apóstol Sergio. Dice que un hombre vendió una casa, tenía una casa bonita y la vendió. Pero en el contrato de venta decía: yo te voy a vender la casa, lo único que no te voy a vender es este clavo que está aquí. Entonces el que la compró dijo: ¿y ese clavo qué valor tiene, va? Y se la compró así, con esa condición, porque él pensaba que se iba a arrancar el clavo y se lo iba a llevar. No, sino que decía: es que yo en ese clavo ahí guardo mi sombrero. Entonces toda la noche llegaba a tocar la puerta. Sí, vengo a guardar mi sombrero. Y entraba y lo dejaba ahí y salía. Y no le podían alegar nada porque en el contrato de venta quedó que ese clavo era de él. Entonces se hastió el que la vendió, hermano. Porque dijo: o sea, toda la noche me va a estar viniendo a molestar para que yo me levante, te abra la puerta, solo porque se te antoja venir a dejar aquí. Hermano, ¿sabe usted que a veces tenemos clavos así nosotros, que no son de nosotros? Y que como no son de nosotros, el enemigo ahí llega a molestar
a molestarnos, a molestarnos, a molestarnos. Es tiempo que le empecemos a orar al Señor, pero con todo nuestro corazón. Iglesia, es tiempo que le empecemos a orar al Señor, pero con todo nuestro corazón. Que si hay algo dentro de nosotros que no es de Él, que lo arranque, que sea desarraigado. Aún cosas que las hemos adoptado como buenas, hermano. Aún cosas que nuestro entendimiento las concibió y las procesó como una verdad, pero que cuando las revisamos no son una verdad. Es una mentira del diablo que está ahí dentro de nosotros. Y como está dentro de nosotros, el diablo tiene algo que reclamar dentro de nosotros todavía. Por eso orémosle al Señor, hermano. Pidámosle al Señor, pero así, hermano, Señor, aún esas cosas que yo me las he creído como una verdad, pero que no son verdad, pero si no son tuyas, Señor, yo quiero que eso se vaya de mi vida. Yo no quiero tener eso dentro de mí. Pedirle al Señor, hermano. Entonces, volviendo a esto, este israelita, este Natanael, el Señor le dijo: este es un verdadero israelita. Ahora, ¿quién es un verdadero israelita? Romanos 9:6. Romanos 9:6 nos habla un poquito de esto. Dice: porque no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no, oiga esto, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Aquí hay que ir analizando un montón de cosas. Porque no todos los descendientes de Israel son de Israel. Y sigue diciendo: ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Eso se puede decir. No son aquellos que llevan la sangre humana, o sea, la genética humana, los que son hijos de Abraham. Eso quiere decir ahí. Sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Los hijos de la promesa, hermano, los hijos de la promesa. ¿Quién es un hijo de Abraham entonces? ¿Quién es un hijo de Abraham? Hermano, esto nos tiene que llevar a, hermano, ¿somos hijos de Abraham? Miren lo que está diciendo la Biblia. No son todos los hijos de Israel, no todos los descendientes de Israel son. ¿Quién era Israel? ¿Quién era Israel? ¿Sabe quién era Israel? Pues Jacob. Pues ahí se puede decir, no todos los hijos de Jacob son Israel, ni todos los hijos de Abraham son hijos de Abraham. ¿Sabe que tal vez buscamos ese? Tal vez me busca Juan capítulo 8, donde el Señor está hablando con los fariseos, y ellos les dicen, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Por ahí están en Juan capítulo 8. Sería lindo leer todos esos versículos para. ¿Cuál es? Sí sé que está en Juan 8, solo que el verso no lo tengo claro ahorita, pero déjeme ver si lo encuentro por aquí. Porque tienen una discusión con Jesús, hermano. Tienen una discusión, esos fariseos se armaban unas discusiones con Jesús, hermano. Vamos a ver. Verso 39. Ellos contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Eso decían ellos, hermano, los fariseos. Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Por eso los frutos. Luego dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Le estaban ahí como queriendo tirar a Jesús, hermano, porque ellos decían que Jesús era un hijo de fornicación. Nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Porque no entendéis lo que digo. Le pregunta a Jesús: ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mis palabras.
Miren lo que les dice en el verso 44. Sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué les está diciendo Jesús? Hijos del diablo. Y eran de sangre judía, de sangre israelita. Eran, según ellos, los genuinos hijos de Abraham, según ellos. Pero miren la perspectiva de Jesús. Sí, tienen la sangre judía, tienen la genética de Abraham, pero son hijos del diablo. Hermano, ¿qué cosa es esta? Entonces, mire, hermano, ¿quiénes en verdad son hijos de Abraham? Realmente esa simiente genuina, esa simiente verdadera, no tiene nada, hermano, de veras, no tiene nada que ver con una genealogía humana. Mire, hay israelitas de nacimiento que van a ser tratados como gentiles. Y hay un montononón de gentiles que van a ser tratados como judíos. ¿Dónde está la diferencia? Nos hemos pegado a la simiente verdadera. Nos hemos pegado a la simiente verdadera. Esa simiente verdadera es Cristo. Todo aquel que reconoce que Jesús es el Señor es de la simiente verdadera. Todo aquel, hermano, ¿sabe yo lo que quiero impulsar con esto, hermano? Yo siempre que me vengo le predico a mi esposa primero. Yo le decía, hermano, le dije a mi esposa, mira, yo lo creo que necesitamos realmente entregarnos a Cristo, pero de verdad entregarnos a Cristo. Porque a veces nosotros creemos que eso de entregarnos a Cristo solo cuando levantamos la mano y dijimos yo acepto a Cristo Jesús como mi Señor. No, ahí comenzó. Pero yo creo que todos los días debe de haber una entrega a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Todos los días debe haber una rendición a nuestro Señor Jesucristo. Decirle, ya no quiero ser yo, sino que seas tú en mí. Señor, yo todo mi conocimiento, lo que creo que yo sé, eso lo dejo a un lado. Yo quiero que tú me llenes con algo nuevo. Yo quiero que tú me des revelación nueva. Yo quiero que tú me enseñes cosas nuevas. Hermano, necesitamos realmente rendirnos. Pero es que esa palabra se queda muy corta, hermano. Necesitamos abandonarnos en Cristo, nuestra simiente verdadera. Entonces no es judío, dice acá. No le terminé de leer, ¿va? No, o sí le terminé de leer lo que decía Romanos 9. Sí, lo terminé. Estos son los hijos de carne según la promesa. Entonces vamos a ver qué tengo acá. Ok. Voy a borrar esto. Pero no perdamos esto, hermano. El que nos une con Abraham, a nosotros los gentiles. Aquí estamos nosotros, mire. Aquí estamos nosotros, los gentiles, que estábamos sin pacto, excluidos, sin promesas, lejos de Dios, sin esperanza. ¿Cuántas cosas dice Efesios 2, hermano? ¿Cuántas cosas dice? Estábamos lejos, estábamos separados, estábamos sin Cristo, estábamos sin promesas, sin pacto, sin esperanza. Entonces vino Cristo, hermano, y nos une, nos hace uno con Abraham. Entonces, por medio de su sangre. Ok, no vayamos a perder de vista esto. Ahora, dígame usted, si usted ha leído esto, creo que lo hemos discutido acá. ¿Con cuántos hijos, con cuántas mujeres tuvo hijos Abraham? Lo vamos a anotar aquí, uno por uno. La primera, Agar. Con ella tuvo a Ismael. Eso está en Génesis 16:16. Ok, también algo que quiero que tenga presente, lo que decía, que el hijo de la promesa, si no estoy mal, Génesis 16:16 solo me confirman que ahí está el nacimiento de Ismael. Tal vez alguien me confirma ahí. Después tuvo otro hijo. ¿Con quién? Con Sara.
16, ¿verdad? Ahora confírmeme, con Sara tuvo ¿a quién? ¿A quién? ¿Con Sara? Voy a poner con otro color a Isaac, porque dice que este es el hijo de la promesa. Eso está en Génesis 19 o Génesis 21:7, Génesis 21:7. Pero tuvo otros hijos. ¿Con quién? Con Setura. Hermano, salgámoslos un poquito de lo espiritual y pagamos a la carne. Isaac nació a los 100 años que tenía Abraham y se volvió a casar y tuvo hijos. Toda esa información me va a servir, porque entonces con Sara no es porque Abraham estaba terminado, hablando humanamente, porque después tuvo, por lo menos creo que hay 5 hijos. ¿Alguien me confirma? Génesis 25 o 6, 25, 1 y 2, donde dice que Abraham, después de que murió a Sarita la entierra en el verso 23, en el capítulo 23. En el 25 está donde él se casa otra vez con una mujer llamada Setura o Setura. Hay versiones que no le ponen, no la acentúan. Pero esta tiene 6 hijos, hermano. Génesis 25, 1 y 2. Ok, son 6, ¿verdad? 6 lo que tiene. Ok, entonces aquí vemos 3 tipos de hijos que tiene Abraham. ¿Por qué le estoy poniendo esto? Por lo que dice Romanos 9. No todos los hijos de Abraham son descendencia de Abraham. Qué feo eso, ¿ah? Qué contradictorio esto. ¿Cómo dice exactamente el verso 9? Volvamos a Romanos 9, 7, 9, 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Esa es una cosa. Pero ni son todos hijos por ser descendiente de Abraham. O sea, mire lo que dice la Biblia. No todos los descendientes de Abraham son hijos. ¿Qué cosa, hermano? No todos los descendientes de Abraham son hijos. Si no, cita lo que le dijo el Señor a Abraham, porque esto está en el Antiguo Testamento. Por Isaac será llamada tu descendencia. Por Isaac. Entonces, mire, hermano, le ponemos cruz a Ismael y le ponemos cruz a estos 6 hijos. Son descendientes de Abraham, pero no son hijos. Son descendientes de Abraham, pero no son hijos. Entonces, lo que estamos descubriendo acá, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son esa simiente verdadera? ¿Quiénes son esa simiente verdadera, hermano? Son aquellos que nacieron por medio de Isaac, pero Isaac es una figura de Cristo, porque es el hijo de la promesa. Mire, busquemos algunas figuras de Cristo. La principal, ¿acaso no fue Isaac al monte a morir? ¿No fue Isaac al monte a morir? Él fue a morir, así como Cristo fue al monte Gólgota. Pero pastor, pero no murió. Busquemos lo que dice Hebreos 11 de eso. Busquemos lo que dice Hebreos 11. Ay, hermanito, es que la palabra del Señor realmente, hermano, ahí está todo, hermano. Solo es cuestión de que el Señor nos dé revelación, hombre. Vamos a ver dónde está cuando dice que por la fe Abraham entregó a su hijo. ¿Perdón?
No, están más abajo, en el 17. Ahí está. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, del que había recibido la promesa, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Otra vez, hermano. Pero él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. O sea, lo que nos está enseñando la Biblia aquí, que de alguna manera Isaac murió y resucitó. ¿Y a quién le pasó eso? Pues a nuestro Señor. Entonces, mire, hermano, cuando la Biblia dice que por Isaac será llamada tu descendencia, allí es un señalamiento directo a Cristo. Ya le voy a leer un versículo ya en el Nuevo Testamento donde ya no dice Isaac, sino que dice Cristo. Entonces, otra cosita, hermano, este Isaac fue concebido no por obra humana. ¿Cómo vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? Vaya, ¿cómo fue concebido nuestro Señor Jesucristo? Fue por un engendramiento humano. Entonces, eso es lo que el Señor nos está enseñando, que el que vino no por voluntad humana, sino que vino por una obra de nuestro Dios. Ese es el que llevaba la simiente verdadera. Si me doy a entender ahí, amados. No quiero ir corriendo con esto, hermano. La señal es que el de la simiente verdadera es que iba a venir por una obra bendita de Dios, no por una obra del hombre. Por eso le decía que Abraham no era, hermano, en sí el problema. Abraham para que Sara quedara embarazada, no era él, porque él pudo tener hijos con Agar, y él pudo tener hasta después de que nació Isaac, pudo tener otros hijos con Sétura, y tuvo más que con las otras. Entonces, el problema no era él, es que el que debería de venir tenía que venir por un milagro de Dios. Entonces ahí estaban señalando al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no iba a ser por voluntad humana, que no iba a ser por fuerza humana, sino que iba a ser por un milagro del Señor. Isaac es Cristo. ¿Sí estamos bien ahí? Isaac es Cristo. Entonces aquí podemos decir, hermano, por Cristo será llamada tu descendencia. Ahora leámoslo claramente, lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Vamos a ver el verso, solo déjeme ubicar aquí el verso. Gálatas capítulo 3, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, a su simiente, dicen otras versiones. No dice a las descendencias. Eso es lo que está diciendo, hermano, hay que aprender a ubicarnos en la Biblia. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice? No dice a las descendencias, no dice a los hijos de Agar, al hijo de Agar, ni a los hijos de Sétura, sino a su descendencia, que es, ahora ya no dice Isaac. Usted léelo ahí, el cual es Cristo. Ajá. Descendiente. Su descendencia sin ese. Eso es que se está refiriendo a uno. Entonces Pablo aclara de un solo, dice, es decir, Cristo. Ya no dice Isaac, sino que dice Cristo. Entonces,
Hermano, todo el que es nacido por medio de Cristo es hijo de Abraham. Ya no se trata de circuncisión o incircuncisión, ya no se trata de eso. Todo aquel que ha nacido de nuevo. Por eso, Nicodemo, te es necesario que nazcas de nuevo. Sí, pero es que yo soy judío. Te es necesario que nazcas de nuevo. Hermano, qué importante entender esto, hermano, qué importante entender esto. No somos cualquier simiente, somos una simiente escogida. Por eso es que la Biblia dice en 1 de Pedro 9 que somos linaje escogido. ¿Qué es linaje, hermano? Es familia, es genealogía. Somos una genealogía escogida. ¿Pero por qué? ¿Por Abraham? No, por medio de Cristo. Sí, ahí está Abraham como una figura aquí en la tierra, pero realmente la genética que nosotros buscamos es la genética de Cristo. Oh, ¿será que hay alguna pregunta hasta aquí? Los miro como asustados, amados. Hermano, yo le ruego al Espíritu Santo que nos ayude a entender realmente estas cosas, qué básicas para poder. Y yo sé que son complicadas, hermano, de entenderlas, si no es por la obra del Espíritu Santo. Pero sí le ruego al Señor que usted esté clarito con esto. Somos una simiente, venimos de una semilla escogida, hermano. Allá. Sí, mi pastor, yo tengo una duda. De alguna manera, el hecho de que la palabra nos diga que a través de nuestro Señor Jesucristo somos parte de la simiente verdadera, es como una oportunidad para aquellos que de repente vienen de la simiente de Agar, o no sé si me lo aclara, o de la simiente de Cetura, y que no son parte, pero al llegar a Cristo Jesús se vuelven a integrar en esta simiente verdadera. Mire qué interesante lo que dice el hermano Néstor. Porque entonces quiere decir que los que nacieron de Ismael no tienen oportunidad. Quiere decir que los que nacieron de Cetura no tienen oportunidad. Como dijo Pablo, de ninguna manera. Si ellos reciben a Cristo como su Señor y Salvador, no entraron por la vía natural, pero sí entraron por la vía espiritual y son nuestros hermanos. Es que todos ellos son gentiles, hermano. Todos los demás quedaron como gentiles. Pero por eso tal vez leemos lo que dice Gálatas 3:27, donde dice, ya no hay judío, ya no hay hombre, no hay mujer, ya no hay raza. No, aquí todos somos uno solo. Por ahí está Gálatas 3:28, 27, por ahí debe estar. ¿Qué dice, amado? Léamelo aquí, por favor. Ya no hay judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué le parece ese versículo? Buena aportación la del hermano Néstor. Hermano, aquí no estamos viendo banderas, ni estamos viendo pueblos. No. Aquí quitemos eso. Aquí todo el que es nacido de nuevo, no importa el país donde nació ni de qué raza venga, solo si ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ya es parte de este linaje escogido. Ya se hizo parte. Por eso le decía anteriormente que van a haber muchos judíos que van a ser tratados como gentiles porque no recibieron a Cristo. Y una gran cantidad de gentiles, hermano, que van a ser tratados como judíos. Mire, entre las cosas que yo entiendo cuando el Señor dijo un verdadero israelita, cuando le dijo a Natanael, porque él era de nacionalidad israelita, pero espiritual también era un verdadero israelita. O sea, la ventaja que tienen los judíos es que es un pueblo escogido, hermano. Eso no lo podemos tener en tela de juicio.
Mire, la ventaja que tiene Israel, que es un pueblo escogido, Dios lo va a defender a ese pueblo, hermano. Eso no le pongamos duda, Dios lo va a defender. ¿Sabe por qué razón? Porque ellos esperan al Mesías. O sea, en realidad ellos creen en el Mesías, solo que lo tuvieron enfrente y no se dieron cuenta. Esa es otra cosa. Pero que ellos esperan al Mesías, lo esperan. Entonces, tarde pero lo van a reconocer. Cuando ya la iglesia se haya casado, dice que Cristo va a venir en las nubes ya casado, y hoy van a decir, pero este fue el que crucificamos. Hasta ahí se van a dar cuenta que el que crucificaron fue al verdadero Mesías, al que ellos esperaban, hermano, y ahí viene la redención de ellos. Lo que le quiero decir es que el pueblo de Israel, por decirlo así, hermanos, por poner una enseñanza así, para entenderla mejor, es que ellos son doblemente judíos, literal y espiritual. Pero el literal solo es para algunas cosas, pero la verdadera simiente es la simiente espiritual, que es por medio de Cristo. Entonces, hermano, es importante quienes tenemos acceso, porque por medio de Cristo, todo aquel que reconozca a Cristo, entonces por Isaac, por Cristo, será llamada tu descendencia. Ahora, tal vez esto solo se lo voy a mencionar, porque la Biblia también dice en ese mismo versículo que no todos los hijos de Israel, no todos los hijos de Jacob son israelitas. O sea, no todo, eso es diferente. Hijos de Abraham a ser israelita. ¿Por qué? Porque a Jacob, de Isaac salen dos simientes, o dos hijos, Esaú y Jacob. Y todavía Jacob trasciende a Israel, que esa es otra cosa. Esa es otra cosa, hermano. Pero lo que le quiero decir es que los hijos de Esaú no son israelitas. O sea, no todos los hijos de Isaac son israelitas, no todos los descendientes de Isaac son israelitas, sino que los que vienen por la línea de Jacob. Vaya, se lo voy a plantear aquí. Está, entonces, mire, está Abraham, que es el padre de la fe, el que tiene la promesa, el que tiene, pero de este ya vimos que salen tres, hermano, pero a quien toman es a Isaac, este es el hijo de la promesa, pero este tuvo dos hijos. Isaac tuvo dos hijos, hermano, pero usted sabe que Esaú se queda a un lado y aquí viene la línea, mire, Jacob. Ahora, todos los hijos de Jacob ya son Israel, ya es pueblo de Dios. Ya las 12 tribus, ya sí, hermano, ese es un pueblo escogido. Pero por ejemplo, el pueblo de, ¿alguien sabe qué pueblo es o cómo está en la Biblia el pueblo de Esaú? ¿Qué nombre tiene? No. Ese está en la Biblia, el pueblo de Esaú es Edom. Entonces Edom ya no es Israel y es hijo de Isaac, pero ya no es Israel. Entonces mire cómo va la línea genealógica, hermano. De Jacob hay 12 hijos y el que digamos está en la línea de Jesús es Judá, y de Judá viene Cristo. Entonces, en pocas palabras, esta es la genealogía, mire. Cristo. Ahora, interesante. No recuerdo si es Mateo 1:5. ¿Alguien tiene Mateo 1:5? Donde se habla de la genealogía. Creo que ahí es donde dice: ¿a quién? No, a Rahab no, de Rahab tendría que ser. Entonces, mire. Esto aquí, de Judá. Vamos a, dice que, ¿cómo se llama del esposo de Rahab? No,
es Salmón, creo que es. Entonces, mire, me parece que este era uno de Judá, hermano. Porque de Salmón vino, de Salmón y Rahab, vino Booz. Y este con Ruth, vino Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Y de Isaí viene David. Entonces mire qué cosas. Mire qué cosas. Esta mujer y esta mujer no eran israelitas. ¿Cómo se insertaron ahí? ¿Cómo se insertaron en la genealogía de Cristo? Sin ser israelita. Ruth era moabita. Rahab dice que vendía ramas allá, era ramera. Rahab era de Jericó, el pueblo enemigo, el primer pueblo que destruyeron. No era israelita. ¿Cómo se injertaron en la genealogía de Cristo? Esa es la historia de la iglesia. En esas mujeres está representada la iglesia. Nosotros no éramos del pueblo, sin embargo, el Señor nos puso en su genealogía. En la simiente verdadera. Entonces nuestro voz, Cristo, hermano, nos puso en su simiente verdadera. Entonces, es importante entender esto, hermano. Todo esto nos tiene que inyectar fe, nos tiene que inyectar a nosotros ese conocimiento. ¿Para qué, hermano? Para que realmente nosotros nos descubramos quiénes somos. Mire, tal vez al inicio le iba a decir esto y se me olvidó. El retiro que hubo ahorita en Las Vegas del ministerio, todo fue, hermano, identidad. 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 Conozcámonos quiénes somos. El pastor, ahorita ha estado predicando, mi pastor ha estado predicando de identidad, identidad. ¿Quiénes somos? Es importante que sepamos quiénes somos. Porque entonces al ver esto y otros versículos que tengo ahí, hermano, nosotros tenemos que entender que no somos cualquier cosa, hermano. Y yo creo que alguien puede escuchar esto y decir, oh, qué soberbios, hermano. No, no es soberbia, es realidad. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos de la simiente verdadera. Somos una semilla genuina. Somos una semilla verdadera. Hermano, no somos cualquier cosa. Hermano, tenemos que levantar la cara y decir, Señor, yo no soy cualquier cosa. Yo aquí soy una genealogía, una simiente única, verdadera, un pueblo escogido. Entonces, hermano, voy a retomar como inicié. ¿Qué frutos estamos dando hoy? Realmente estamos nosotros trascendiendo a ser esos hijos de Abraham, porque es una trascendencia. Eso vamos a hablar el otro martes, si Dios quiere. Hermano, estamos trascendiendo. Mire, una hija de Abraham que no estaba viviendo como hija de Abraham, ¿se acuerda quién es? La Biblia habla de una mujer, si logran encontrar ese versículo sería lindo, de aquella mujer encorvada que por 18 años había estado con esa enfermedad, y que cuando el Señor llega a esa sinagoga, Lucas 13:11, el Señor llega a esa sinagoga y el mensaje es, pero esta es hija de Abraham. ¿Cómo es que Satanás la tiene atada? ¿Cómo es que Satanás la ha tenido durante 18 largos años? La ha tenido atada. Lo que dijo el Señor Jesús, si quiere leámoslo, hermano, porque podemos ser hijos, pero estamos viviendo de otra manera. Por eso le digo los frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Hermano, mire, una de las cosas que tenemos que buscar es libertad, hermano. Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que buscar libertad porque no somos hijos, hermano, de Abraham, pero atados como esta mujer. Fíjese que ahí está en Lucas 13, gracias ahí a Carlos. Y dice, mire, entonces el Señor les dijo, verso 15, entonces el Señor les respondió y dijo, hipócritas,
¿No desata cada uno de vosotros su buey y su asno del pesebre en un día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Es una hija de Abraham que pasó atada por 18 largos años. ¿Cuántos hijos verdaderos de Abraham están atados hoy? Entonces, hermano, tenemos como decir: hey, yo soy un hijo de Abraham, ¿por qué voy a vivir empobrecido? Yo tengo la promesa. Una de las principales características de Abraham es que fue un hombre rico. Tremendo, hermano. Entonces, mira, aquí hay una hija que está atada. Hija de Abraham que está atada. Y cuando el Señor hablaba algo, hermano, el Señor cuando decía algo no lo decía de más. El Señor era puntual con lo que decía. Entonces, cuando dice que es hija de Abraham, no solo se estaba refiriendo a su nacionalidad humana, sino que miraba en ella, así como en Natanael, un verdadero hijo de Israel, un verdadero hijo, un verdadero israelita. Lo mismo pasó con Zaqueo. Ahí en Lucas 19 está donde dice que este también es un hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Si quieren, leámoslo así rapidito. Porque lo que le quiero mostrar es que de repente podemos, hermano, tenemos la genética, somos hijos, pero estamos viviendo como otros. 19:9, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Pero ¿cómo estaba viviendo Zaqueo? Este no tenía pobreza, este no tenía enfermedad, este no tenía nada de eso, hermano. Pero andaba en negocios ilícitos. Estaba viviendo en... ¿Dónde vivía Zaqueo? ¿Y qué era Jericó? Pero aparte de eso, ¿sabe que Jericó es una ciudad maldita? Cuando el Señor destruyó Jericó, eso lo puede leer en Jueces 6:21, en Josué 6:21, donde dice: hermano, el que reedifique esta ciudad con la muerte de su primogénito pondrá las puertas, y con la muerte de su hijo pondrá las ventanas. Esa ciudad queda maldita para siempre. Y allí vivía Zaqueo, en una ciudad de maldición. Entonces, mire, hijo de Abraham, pero estando en un estado, valga la redundancia, de maldición, hermano. No, hombre, no dice que Cristo ya llevó todas nuestras maldiciones, pues. Entonces hay que despertar a esto, iglesia. Hay que despertar a esto, iglesia. Usted y yo somos hijos de Abraham. Entonces hay que empezar a buscar la vida de Abraham. Hay que empezar a estudiar a Abraham, cómo vivía Abraham. Hermano, esa es otra enseñanza aparte. Ok, tantas cosas que decir, ya son las 7, las 8, las 8:10. Déjenme unos minutitos más, quiero plantearle algo acá. Hermano, yo quiero dejar unos minutitos. Si tienen alguna pregunta, de veras, no tengan temor en preguntar. Mire, esto lo vamos a discutir el otro. Gálatas 3:27. Para que nosotros podamos entender más esta genética de la cual somos, hermano. Tenemos que entender esto. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Aquí todos, hermano, la humanidad es una sola. Dice: porque todos sois uno
Yo quiero hacer referencia en esto. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham. Y ojo con esto, herederos según la promesa. Herederos, herederos. Hermano, cuántas cosas que decir aquí, pero déjeme decir esto. Dice, los que hemos sido bautizados en Cristo, yo voy a poner esto, con esto vamos a cerrar este tiempo, porque esto lo vamos a explicar más a detalle. El otro martes, si el Señor así lo permite. Téngame ahí lo que dice Gálatas, porque voy a anotar algunas cositas de ahí. Primero dice que los que hemos sido bautizados. ¿Qué más dice después? ¿Cómo? Ok. Hay que ponerle mucho ojo a esto. Mire, eso es dentro. Entonces dice que los que hemos sido bautizados, entonces hemos sido revestidos. ¿Qué más? La parte donde dice somos uno solo. ¿Cómo dice? Uno en Cristo. Otra vez en Cristo. Después, entonces somos linaje. Eso es descendencia. Y después, herederos. Mire todo lo que dice ese versículo. O sea, hermano, esto es como un proceso. Hay que ser bautizados en Cristo para ser revestidos de Cristo y podamos ser uno en Cristo. Y al hacer uno en Cristo, entonces nos volvemos linaje de Abraham. Y si somos linaje de Abraham, entonces somos herederos. Hermano, esto lo leemos así rapidito, pero este es un proceso. Esto es un proceso, hermano. Esto no es de la noche a la mañana. Porque por lo menos, aquí yo sé que esta es otra enseñanza, pero déjeme dejarle planteado esto. Porque por lo menos esto, mire, para ser bautizados en Cristo, primero tenemos que ser bautizados en el arrepentimiento. Tal vez me buscan ahí Hechos 19. Tenemos que ser bautizados en agua. Tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados en fuego. Solo eso déjeme ponerle. Hay otros bautismos, pero es que a veces creemos que cuando Gálatas dice, Pablo dice ahí a los Gálatas, tener que ser bautizados en Cristo, a veces creemos que es el bautismo en agua. Y no solamente. Es parte de, pero no solamente. Hermano, ser bautizados en Cristo, ¿sabe qué? Es meternos en Cristo. Por eso le digo, amados, y que el Señor me ayude, porque este es el centro de la enseñanza. Hermano, ya no pretendamos tener una vida a medias con el Señor. Ya no, amado, ya no es tiempo de eso. Ya es tiempo que de verdad nos sumerjamos en Cristo. Ya es tiempo que nos entreguemos totalmente a Cristo. Hermano, que nuestra vida, pero no solo un decir, por favor, no solo una frase bonita, hermano, que en realidad nuestra vida sea Cristo. Que en realidad, hermano, nuestra vida sea Cristo. Ya no podemos andar por las orillas, hermano. ¿Qué es eso de bautizarnos en Cristo? Metámonos en Cristo, hermano, profundicemos en Cristo. Ya no andemos por las orillas, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Pidámosle al Señor misericordia, que nos ayude a entender más. Eso es estar bautizado en Cristo. Entonces, solo el estar bautizados en Cristo tiene que ver, hermano,
que nuestra vida sea una vida de arrepentimiento. A ver, por eso le digo, a veces confundimos todo esto y creemos que es solo el día que recibimos a Cristo nos arrepentimos. No, hombre, hermano, creo que todos los días debemos de arrepentirnos. Todos los días debemos de arrepentirnos, de arrepentirnos, de arrepentirnos, de arrepentirnos. ¿Sabe qué? Estar bautizados en el arrepentimiento. ¿Alguien tiene Hechos 19, donde Pablo dice, ¿en qué clase de bautismo fuiste bautizados? Leámoslo. Dijo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Agua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Bautismo en Espíritu Santo. Solo allí hay 3 bautismos. Está hablando con unos discípulos de, si no estoy mal, de Apolos. Y Pablo le pregunta a estos discípulos de Apolos, ¿y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Nadie nos ha hablado de eso. Entonces Pablo se fue para atrás. ¿Y cómo andan predicando ustedes si no saben que hay Espíritu Santo? ¿No? ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? Solo en el bautismo de Juan. Les dijo Pablo. Les voy a explicar un poquito de esto. El bautismo de Juan consiste en un bautismo de arrepentimiento. Hay un bautismo donde tenemos que vivir sumergidos en un arrepentimiento, hermano. Y eso no solo es para los que no han venido a Cristo. No, nosotros tenemos que vivir rendidos, arrepentidos delante del Señor por todo lo que hemos hecho, hermano, y por toda la misericordia que Dios tiene con nosotros a diario. Arrepentidos. Eso es estar bautizados en Cristo. Pero también dice Pablo que Él los bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el bautismo en agua. Y después les impuso las manos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bautismo en Espíritu Santo. Y hay un bautismo en Mateo 3, creo que está 3:11, tal vez ahí está la cita, donde dice, el que viene detrás de mí, dijo Juan, al que no soy digno ni de desatarle las sandalias de los pies, ese los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es este que le puse aquí, este número 4? Mire, solo hablando de ser bautizados en Cristo, yo le pongo 4, pero yo le aseguro que hay como 7 bautismos, hermano. Pero solo estos 4 nos da una amplitud que para estar bautizados en Cristo es que hay que estar sumergidos en Él, hermano. Y este bautismo en fuego podrá tener otras cosas, pero tiene que ver. Dice en Jeremías, hay un versículo, si alguien lo encuentra, sería lindo. Dice, no es como fuego mi palabra. No es como fuego mi palabra. Entonces, para mí, el bautismo en fuego, una de las aplicaciones que tiene es ser bautizados en la palabra. Jeremías 23:29. Entonces, mire, el ser bautizado en fuego es, hermano, tenemos que sumergirnos en la palabra, en la escritura. ¿Cómo estamos con ese bautismo? Para ser revestidos hay que ser bautizados en Cristo. Para ser uno en Cristo hay que ser revestidos. Para ser linaje hay que cumplir estos otros 3. Para ser herederos hay que cumplir con estos. Lo que le quiero decir, hermano, ser hijos de Abraham no es un suceso, es un proceso. Y es aquí, yo le venía diciendo a mi esposa hoy, cómo hay cosas que yo necesito prepararme mejor para poderlas explicar. Entonces, ya la enseñanza ya se puso un poco así, hermano. Para ser hijos de Abraham no es un suceso, es un proceso. Va que ya se puso así como que. Entonces,
ya empieza a surgir, soy hijo de Abraham en realidad. Es que, hermano, todo esto nos tiene que, Señor, hermano, mire, todo esto al final también le decía a mi mamá, mira, el evangelio no tiene nada que ver con habilidades humanas, destrezas humanas, aprendizaje humano. Todo esto tiene que ver con una sola cosa, y es la fe. La fe. La fe, la fe. Entonces, ¿cómo debemos de entrar en esto? Pedirle al Señor, yo quiero estar en ese proceso, porque esto de ser bautizados en Cristo, hermano, eso es meternos en Cristo. Y una de las maneras de meternos en Cristo es a través de la Escritura. Pero ¿cómo estamos con la lectura de la palabra? ¿Cómo estamos con la enseñanza? ¿Cómo estamos? Mire, sería lindo que hoy toda la iglesia estuviera aquí discipulándose, pero lo que la iglesia, excepto usted, aquí está, pero lo que por lo menos que hace esfuerzo en la iglesia es por discipularse. No se bautizan en la palabra. ¿Cómo nos tiene que llamar la atención el discipulado? Bautizarnos en la palabra, hermano. Tener conocimiento de la palabra, eso es básico, eso es estar bautizado en fuego, por lo menos una de las cosas, porque uniendo esto con Jeremías, dice, mi palabra es como fuego. Al ser bautizados en fuego es que nos metemos en lleno a la palabra, hermano. Usted pasa ahí comiendo palabra, leyendo la Biblia, leyendo la palabra, escuchando mensajes, hermano, viniendo a la iglesia, ahí trae sus apuntes, ahí usted se está bautizando. Metámonos con la palabra, bauticémonos en Cristo, porque al ser bautizados en Cristo vamos a ser revestidos. Cuando somos revestidos, vamos a ser uno en Cristo, y cuando somos uno en Cristo, somos del linaje de Abraham, y entonces vamos a ser herederos. Ok, entonces podemos ser hijos de Abraham, pero recién nacidos. O sea, solo por haber creído en Cristo podemos entrar en esto. Pero para llegar a ser herederos, mire de dónde está, hasta abajo, mire. Es un proceso. Y voy a cerrar con lo que dice Gálatas capítulo 4. Lo voy a buscar aquí, Gálatas capítulo 4. Lo demás lo vamos a ver el otro discipulado. Hermano, por eso paré la alabanza mejor, porque yo sé que no me iba a dar tiempo para ver todo esto. Digo pues, le voy a leer otra versión más amigable. La Dios ha hablado y creo que lo explica un poquito mejor. Lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es niño, no se diferencia en nada de un esclavo de la familia, aunque en realidad sea el dueño de todo. Hay personas que cuidan de él, que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo señalado por el padre. Es un heredero, pero es niño. Entonces, ¿cuántos hijos de Abraham hay que son niños? Y como son niños, no pueden recibir la herencia. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Lo que está diciendo Pablo es que ¿cómo le digo esto? Legalmente son herederos, legalmente, pero no pueden recibir la herencia porque son niños. Tienen que tener un tutor, alguien que les maneje sus riquezas, y al final se vuelve como un esclavo. Dice, es como un esclavo de su casa. Entonces podemos ser, hermano, legalmente herederos, pero no recibir las herencias. ¿Por qué? Porque somos niños. Somos hijos de Abraham, pero niños. Aquí viene el otro tema que quiero desarrollar: es cómo ir alcanzando esa estatura, hermano, de un hijo adulto.
de un hijo de Abraham, pero que ya desarrolló. Mientras Isaac estuvo niño, nada. Pero ya cuando fue un adulto, lo heredaron. Mire, en Génesis capítulo 25, donde están los hijos de Sétura, usted lea un versículo ahí donde dice que Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. ¿Lo tienen ese versículo? Creo que es el versículo 5 por ahí. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Porque estamos viendo esto de los herederos. Estamos viendo que, hermano, para ser heredero hay que ser bautizados en Cristo, revestidos, hay que hacernos uno con Él para convertirnos en el linaje de Abraham, para llegar a ser herederos. Pero estos herederos, dice Gálatas, si estos herederos son niños, no pueden recibir la herencia, sino que se las administran. Entonces Abraham, cuando ya estaba casado, ya un hombre adulto, ya un hombre mayor, dice la Biblia en Génesis 25 que Isaac recibió todo lo que era de su padre. Isaac, el hijo de la promesa. Pero hay un versículo donde dice, pero los de sus concubinas solo le dio dones. Esa versión dice dones, pero dice los de la concubina solo le dio regalos. Amén. Pero sáqueme una duda, ¿dice concubina o concubinas? Concubinas, ¿Qué quiere decir eso? que tuvo varias. Pero las que conocemos, ¿quiénes son? Quiere decir que a Ismael y a los otros 6 hijos que tuvo con Sétura no les dio herencia, solo le dio regalos. ¿Para quién es la herencia entonces? Para Isaac. Para los que vienen de la descendencia de Isaac. ¿Y quiénes son los de la descendencia de Isaac? Entonces somos nosotros, la descendencia de Cristo. Hermano, conozcamos esto. Nosotros somos herederos. Y no solo eso, dice la Biblia, somos coherederos con Cristo. Conozcamos esto, iglesia. Somos herederos. Pero la herencia no es para la otra descendencia, no es para los hijos de las concubinas, no, la descendencia es para los hijos de Isaac. Eso es para los que están conforme a la promesa que es Cristo. Amén, amén y amén. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Hermanos, si hay alguna preguntita, mire, tempranito, 8:30. Ahora, si ya se quiere ir, pero no sé, yo no quisiera dejar ninguna duda, hermano, en esto. ¿Todo está claro? Como decía mis maestros, bueno, entonces voy a preguntar yo. Decía. No hay pregunta, entonces yo voy a preguntar a ver cómo vamos. ¿Todo bien? Voy a volver a preguntar ya que nadie quiere. La pregunta que tengo, mi pastor, es si bien es cierto, estos son como requisitos que tenemos que tener para poder ser herederos, pero también sabemos que en el caminar en el Señor muchos se apartan, aún ya siendo hijos, se apartan por un tiempo, pierden ellos, tal vez ya lograron todos estos pasos, pero se apartaron del Señor. Les toca reiniciar en caso que vuelvan a la casa y se vuelvan a congregar y vuelvan a empezar en el Señor nuevamente. Les toca comenzar de nuevo a buscar un revestimiento, a volcar ser uno en Cristo, a ser parte del linaje, como volverse a encarrilar o simplemente con el volver y arrepentirse ya son herederos nuevamente. Hablo de aquellos que están en la iglesia y se apartan por Sí, un le tiempo. entiendo. Pues el mejor ejemplo, el hijo pródigo. ¿Perdió la identidad de hijo él? La identidad de hijo ahí estaba. Lo que él había renunciado es a sus vestiduras. Eso sí, él dice que cuando el padre lo recibió nuevamente, ¿qué fue la primera orden que dio? Traed los vestidos, traed el anillo, traed sus sandalias. Pero ¿cómo llegó él? Padre, ya no me tomes como uno de tus hijos, o ya no soy tu hijo, tómame como uno de tus siervos.
O sea, él llegó con otra identidad, pero el padre dijo, no, tú sigues siendo hijo. Solo que lo limpió, lo lavó, hermano, lo vistió de nuevo y ya pudo recuperar. Eso se daría recuperar su identidad de hijo. No pierde realmente lo que pierde son algunas cosas, hermano, como vestidura siempre nos habla del poder, vestidura nos habla de autoridad. Quizás pierden autoridad, sí, pierden situaciones, cosas como esas, pero cuando viene, el Señor viene y los restaura nuevamente. Entonces, yo creo, hermano, amados, que lo que tenemos nosotros es que el Señor, pedirle al Señor que nos revele esto, hermano, que nos revele esto. Realmente necesitamos nosotros saber quiénes somos, hermano. ¿Quiénes somos? Por eso le decía, el evangelio no es cualquier cosa, hermano. El evangelio, lo que pasa que tal vez hasta nosotros lo hemos degradado demasiado, poniendo cosas que son humanas, hermano, y que no es la verdad. Por eso tenemos que volver a lo genuino, tenemos que volver a lo que realmente es el evangelio. Y el evangelio es esto, el evangelio es, hermano, buenas nuevas. Así es que simiente escogida, hay una simiente verdadera, y al final esa simiente verdadera es Cristo, que a través de él nosotros alcanzamos todas las promesas dadas a Abraham. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar entonces, ya que salieron máster ustedes, amados. Créanme que yo mismo me tengo un montón de preguntas que tengo que ir a preguntárselas a mi pastor, porque hay un montón de cosas ahí que necesito que me asesore. Pero oremos y que el Señor nos dé revelación realmente. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos esta noche. Ayúdanos. Pedimos esa misericordia bendita. Que tú seas, Señor, ayudándonos a entender estas cosas. Que ya tenemos el agua de la palabra, ahora que esa agua sea convertida en vino. Por favor, yo te ruego como pastor que así como la lluvia desciende y no regresa, dice tu palabra, sin que haya cumplido el propósito, que toda esta enseñanza que hoy se ha dado, Señor, cumpla con el propósito. Que las tinajas aquí representadas en lo espiritual van llenas de agua. Que ahora venga nuestro Señor Jesucristo y convierta esa agua en vino. Que traiga esa revelación. Que traiga esa revelación y que despierte nuestra identidad. Que despierte nuestra identidad. O por lo menos, Señor, que despierte el interés de saber quién soy yo y empezar a descubrir quién soy yo en el Señor. En el nombre de Jesús, que ya no vivamos así sin entender quiénes somos, sino que realmente entendamos qué poderoso es lo que tú has hecho a través de tu sacrificio, a través de tu sangre. Ayúdanos, Señor, a estar sumergidos en Cristo, a ser bautizados en Cristo. Ayúdanos ya no estar solo por las orillas, sino que entremos a lo profundo y que podamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Que tu palabra, Señor, siempre vaya ahí con nosotros. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados, que el Señor les bendiga.